Bueno, continuamos con la tercera y última parte en el cumpleaños de Lorena. Feliz cumpleaños, Lorena, que quede grabado además. Podemos festejar los cumpleaños de todos y todas cada clase, así que ningún problema. El que cumpla años avise y será festejado. Lástima Bueno, que no se puede llevar torta esta vez, si no, no se llevaba torta. bueno, la explicación de Ulises y las sirenas es la explicación que está de fondo en la justificación, valga la redundancia, de las constituciones que nos rigen, ¿está bien? La constitución norteamericana y la constitución argentina. Vamos a ver que hay una íntima relación entre el constitucionalismo norteamericano y argentino por diversas razones. También tienen que entender, o ver, no entender, que todos los procesos revolucionarios y los procesos constituyentes tienen distintos momentos. Por ejemplo, y eso lo van a ver bien en los textos que tienen, en el de Roberto, no está como material de lectura obligatoria, ¿está bien? Pero tiene el texto de Stephen Holmes también, que creo que les va a ser útil. No está como bibliografía obligatoria, ahora vamos a hablar después de la bibliografía para que se queden tranquilos y tranquilas también. Pero, por ejemplo, en la Constitución norteamericana, en el proceso constituyente norteamericano, hay dos momentos claramente definidos. Un momento democrático, se podría llamar, que es el momento de la Declaración de Independencia en 1776, ¿está bien? Y un momento constitucional, ¿está bien?, en contraposición con lo democrático, que es el acto de sanción de la Constitución norteamericana 11 años después, en 1887, ¿no? Patricio, ¿me equivoco? 1787, sí. 1787, qué mal que estoy. 1776 la Declaración de Independencia, 1787 la sanción de la Constitución, donde triunfan las ideas estas del federalista, de Madison, de Hamilton y de Jay, en donde ya vamos a ver que el problema principal que se planteaban era la democracia, limitar la democracia. Bueno, esta idea de Holmes de los límites que capacitan es muy interesante, y yo creo que en parte es cierta. No resuelve el problema de quién impone los límites. Yo creo que ese es el problema que sigue teniendo Holmes, ¿está bien? Que el tema es quién impone esos límites que capacitan, ¿está bien? Más allá de la discusión de si capacitan o no, o qué quiere decir capacitar. Pero esa explicación, esa fundamentación del constitucionalismo no nos satisface a todos plenamente, más allá de que es un gran avance y es un aporte en la fundamentación de la necesidad de una constitución. Gargarella propone otro, y hablamos del de Gargarella, primero porque nos parece interesante, y segundo porque es el titular de cátedra. Gargarella ve otro punto de fundamentación entre constitución y democracia. Y él lo ve en algo que tiró Ignacio, casi en el minuto 1 de la clase, que es el valor, el concepto de la igualdad. Él dice, en las ideas, hay muchos temas, muchos puntos de discordancia conceptual entre democracia y constitución. Hay elementos que hacen que esa tensión, efectivamente esa tensión existe, dice Gargarella, esa tensión está, y se funda en circunstancias concretas y reales. Hay valores en el término de democracia y valores en el término de constitución que se oponen, no son complementarios, se oponen. Ahora, Gargarella se propone otra forma, otro análisis, otro recorrido, que es ver, bueno, pero ¿qué las une? También hay elementos que las dividen y hay elementos que la unen. Él entiende que hay un concepto fundamental que emparenta o que permite que haya esa relación en tensión entre democracia y constitución, porque toda relación en tensión se basa en aspectos comunes también, no solo hay aspectos de fuerzas centrífugas, sino también fuerzas centrífugas. Entonces, fuerzas que expulsan y fuerzas que atraen. Entonces, Roberto entiende que esa idea es la igualdad. Y esa idea de igualdad parte de entender que es un presupuesto común, dice la igualdad, y que toda la idea de constitución lleva íncita la idea de que todos valen uno,
acá está tomando un concepto y un entendimiento de constitución particular, que ahora lo vamos a ver, ¿está bien? Y la idea de democracia que establece, y está en su génesis, en su ADN, que no hay una clase de personas por encima de los demás. Entonces, que también en la democracia cada uno vale por sí mismo. Entonces, él entiende, desde este punto, de que esta es la única o la forma más robusta de entender que hay, de entender que democracia y constitución se retroalimentan y pueden cumplir una función en el mismo sentido, sin eliminar las tensiones. Y acá nos metemos a lo que sería otro tema de la clase de hoy, que es qué entendemos cuando hablamos de democracia y qué entendemos cuando hablamos de constitución. ¿Por qué? Porque está bien el análisis conceptual, pero el análisis conceptual, o sea, constitución límite, democracia, soberanía, no límite, eso es lo que vimos hasta ahora, ¿está bien? Ahora, en esta idea de Holmes, de límites que capacitan, o esta idea de Gargarella, de la igualdad, esta idea de, bueno, a ver cómo resolvemos esta tensión para fundarla y sostener que la Constitución tiene un papel coadyuvante, relevante, positivo, respecto de los valores democráticos que tenemos, depende mucho qué entendamos por democracia, qué le metamos al concepto de democracia y qué entendamos al concepto de constitución. Por ejemplo, y empiezo con constitución. Roberto, cuando dice esto, de que en la constitución cada uno vale uno, está pensando en el constitucionalismo pleno, si quieren, republicano, liberal, de la Revolución Francesa, de la Revolución Norteamericana. Pero no tiene por qué ser constitución eso, ¿está bien? O sea, la Alemania nazi también tenía una constitución horrible, aunque era la constitución de Weimar, formalmente. La dictadura argentina tenía una constitución, también la última, el acta del proceso de reorganización nacional era su constitución, ¿está bien? Una constitución de por sí no implica que todos valen uno. Una constitución de por sí implica que hay reglas de juego, que es otra cosa. Entonces, en la regla de juego del proceso de reorganización nacional era que el enemigo era eliminado. ¿Está bien? Una regla de juego horrible, está bien, que de hecho nos encargamos de juzgar, y que ahora se viene el 24 de marzo, que se cumplen 45 años del golpe militar genocida, está bien, que es el responsable de la desaparición de 30.000 personas, entre otras cosas. Pero digo, cuando habla Gargarella de constitución, habla de constitución en el sentido de que Nino habla de constitucionalismo pleno, el constitucionalismo de división de poderes, derechos, de un constitucionalismo democrático, que no tiene por qué ser el constitucionalismo democrático. Y esto quiero que lo tengan muy en cuenta. El constitucionalismo puede ser antidemocrático y de hecho, conceptualmente, lo es. ¿Está bien? Porque la Constitución no está conceptualmente para garantizar la democracia. La Constitución está para garantizar límites. Sí, o reglas de juego, que es lo mismo. No, sí. Simplemente, o sea, Roberto piensa o justifica de esta manera un constitucionalismo democrático e igualitario. Que si usted ve en todos los libros que tiene Gargarella, dice constitucionalismo igualitario. Entonces, la pregunta es, entonces, ¿cómo se justifica las constituciones que no tienen un carácter tan igualitario como el que él piensa? Bien. Algunos podemos considerar que no están justificadas, ¿está bien? Y otros las justifican con Ulises y las sirenas, o las justifican de otra manera. Lo importante, todo tiene justificación, ¿está bien? Lamentablemente o para bien. El problema es saber cuál es la justificación y saber si uno está de acuerdo con esa justificación o no, y hacerla propia y poderla criticar, ¿está bien? ¿Me siguen hasta acá? O sea, estamos pensando, para resolver la tensión entre democracia y constitución, en un constitucionalismo sensible a lo democrático. Un constitucionalismo sensible a lo democrático, sí creo que es un aporte importante tanto de Holmes como de Roberto y de Nino, es un constitucionalismo que está vinculado y que está comprometido con la idea de igualdad. Un constitucionalismo que no esté comprometido con la idea de igualdad difícilmente puede ser un constitucionalismo democrático o que atienda a profundizar o ser una herramienta para capacitar y llevar los límites más allá, como expresa el propio Holmes.
Pero de vuelta, todo es entre paréntesis, todo es en principio, todo es discutible, ¿está bien? No pretendo que discutamos todo, simplemente lo que quiero romperles en la cabeza, que por lo menos a mí cuando estudié Derecho en la facultad no se ocuparon de romperlo, lo tuve que romper yo solo, es sacarles de la cabeza la idea de seguridad, la idea de que las cosas son de una determinada manera, de que las cosas son fáciles, ¿está bien? Y la idea del argumento de autoridad. No hay argumento de autoridad, ¿está bien? La autoridad se construye estudiando. Todos tenemos posibilidad de pensar distinto y de sostener cosas distintas. Lo que vamos a poner en juego durante el curso es los fundamentos de las cosas distintas que pensamos, ¿está bien? ¿Estamos? Bien. ¿Qué se entiende por democracia? Que también alguien lo planteó. Y estos entendimientos te van a jugar mucho a la hora de entender qué debe decir la Constitución, qué no debe decir la Constitución. ¿Está bien? Y básicamente vamos a ver ahora 3 posibles entendimientos de democracia y 3 distintas formas de encarar esta tensión entre constitucionalismo y democracia. Las 3 formas. Esto es esquemático, ¿está bien? O sea, es simplemente en el marco de una clase para tratar de ordenarnos y de entender que por democracia se pueden entender distintas cosas. Nosotros nos vamos a manejar con 3 categorías de democracia. La democracia representativa o delegada, la democracia pluralista y la democracia deliberativa. Son 3 títulos, 3 nombres. ¿Qué indican? Roberto tiene un ejemplo muy bueno, que es el ejemplo del fumador, que ahí lo tienen subido al canal de YouTube, es el último video que subimos. Pero básicamente el ejemplo es, queremos tomar una decisión, vamos a actualizarlo el ejemplo, queremos tomar una decisión en pandemia. ¿Está bien? Entonces tenemos que decidir si hacemos el curso en forma remota, ¿está bien? O si lo hacemos presencial en una aula de la facultad. Hay 3 formas de resolver ese dilema democráticamente. Uno es elegir delegados y que lo decidan ellos, representantes. Elegimos 1, 2, 3, 30, 50 representantes y que lo decidan ellos. Eso se llama democracia representativa. Ustedes eligen un representante del curso, por ejemplo, y nosotros elegimos un representante docente y entre ellos 2 discuten si la clase es presencial o es remota. La decisión que se tome va a ser democrática. Democracia representativa. ¿Me siguen hasta acá? Podemos hacer otra cosa. Podemos decir, bueno, vamos a votar. Vamos a decidirlo entre todos. Entonces, proponemos, hacemos que se puede hacer, de hecho creo en el Zoom, hasta se puede hacer una encuesta, una votación. Clase virtual sí, clase virtual no. O clase virtual, clase presencial. Y cada uno tiene 1 minuto, 10 minutos, 20 horas o 3 segundos y vota, sí o no. Virtual o presencial. Se llega a un resultado, el que más votos tiene gana. ¿Le suena esto, no? Esto se llama democracia pluralista. Se agregan las preferencias de cada uno y luego se cuentan. Eso es democrático, democracia pluralista. Como verán, se podría sostener que la democracia representativa es de menor intensidad, que la democracia pluralista tiene alguna intensidad mayor. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta acá? O se podría decidir bajo los términos de lo que se denomina democracia deliberativa o sistemas deliberativos de democracia. ¿Qué implica el sistema deliberativo de democracia? Podemos resolver, además de que vamos a votar sí o no, primero charlar, primero discutirlo, primero exponer las razones de cada uno, ¿está bien? A ver qué dice y cómo funda su posición a favor de la virtualidad o a favor de la presencialidad. Y así darnos la ocasión, no solo de que cada uno de nosotros opine en plano de igualdad, sino a su vez la posibilidad de escuchar a los otros y que eso puede generar el cambio
de opinión. Por ejemplo, estamos todos de acuerdo con volver a la presencialidad, ¿no es cierto? Y entonces uno, voy a ponerme a mí para no meter a nadie más, Nicolás dice, miren, yo, como que fuera alumno, ¿no? La verdad que me encanta lo presencial, yo tengo un problema, soy asmático, soy diabético, y cuido a mis padres que tienen 80 años cada uno y tienen enfermedades persistentes. Y si hacen la clase presencial, como todos queremos, y todos votaron antes, yo no puedo ir. O sea, me quedo sin poder cursar la materia. No, con lo cual, está bien, acepto lo que decidan, pero sepan que si deciden presencial, no puedo cursar. Me quedo sin poder estudiar. Y si deciden virtual, sí puedo estudiar, aunque es una cagada, está bien, es una porquería estudiar con la pantalla, pero bueno, puedo cursar, puedo seguir mi carrera. Y luego de escuchar a todos esos, se decide. Esos son los términos serían términos de democracia deliberativa. ¿Qué implicaría o qué supuestamente viene a proponernos la democracia deliberativa? Dice, bueno, es probable, dice Roberto, ya voy Mariela, es probable que, aunque todos estábamos de acuerdo con hacer la clase presencial, después de escuchar al último, todos decidamos por mayoría, no hacerla presencial. Porque nadie tenía intenciones de dejar a alguien afuera del curso, por razones médicas. Otra cosa que no quiera venir, bueno, no, vi la primera clase y la verdad es una porquería este curso, no voy nunca más, está bien, bueno, ok. Pero sí, me interesa, quiero ir, pero no, si lo hacen de esa manera no puedo. Bueno, posiblemente muchos de los que queríamos hacerlo presencial, digamos, no, mejor, mientras no estemos vacunados y no se pueda, no, sigámoslo presencial, porque si no, hay alguno o alguna que no puede cursar. Entonces, y esa sería una forma de tomar la decisión deliberativa. No te garantiza eso, quizás lo escuchan y dicen, che, bueno, Nico, todo bien, después te pasamos los apuntes, pero por uno no nos vamos a dejar de juntar, ¿está bien? Entonces nos juntamos igual. Pero esta forma de tomar la decisión previa, discusión igualitaria, participativa, nos permite mayor cantidad de información para tomar la decisión, ¿está bien? Entonces yo ahora cuando voto sí o no, tengo más información y entonces puedo decir, bueno, si voto que sí, lo dejo afuera a Nicolás. Si voto que no, no lo dejo. ¿Se entiende? Y permito que todos se hagan parte del proceso de toma de decisiones de otra manera y que cambien de posición. Que en la democracia pluralista la posición se da como dada. ¿Está bien? Vos ya venías con el sí y el no. Acá lo que te permite es un ejercicio reflexivo, un ejercicio que te puede convencer o no, pero la posibilidad de que tus razones sean contrapuestas con otra, de manera que vos puedas decir, no, la verdad que yo estaba en contra del aborto o a favor del aborto, y ahora, no, la verdad que lo escuché y la verdad que voy a votar a favor o en contra. Voy a cambiar lo que pensaba antes. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque me convenció. Sí, Mariela, ¿querías decir algo? No. Bueno. ¿Vos, Pato, querías decir algo? Perdón. Sí, fíjense ahí, volviendo al ejemplo de Madison, ahí Madison es un típico exponente de un tipo de democracia pluralista. ¿Se acuerdan lo que decíamos antes? Él decía, bueno, nosotros tenemos ciertos intereses, ciertas preferencias, no queremos, no sé, por ejemplo, la propiedad privada de los medios de producción, decía algo así, o cierto tipo de política económica. Entonces él asumía que todos los miembros de ese grupo, de los propietarios, iban a tener los mismos intereses, las mismas preferencias, y que no había nada en el proceso político que vaya a modificarles sus preferencias. Y lo mismo aplicaba para las mayorías. Las mayorías justamente eran autointeresadas, iban a querer ciertas reformas económicas que vulneraran los derechos de esas minorías, y por lo tanto, lo mejor que puede hacer un sistema constitucional era garantizar que todos hablen, que todos los grupos hablen, y hacer difícil el cambio. Y tomar decisiones
a través de la sumatoria de preferencias de diferentes grupos. Entonces las preferencias, en este caso, eran dadas. Cierto grupo de personas va a tener ciertos intereses. Los trabajadores van a querer derechos sociales. Los de la sociedad rural van a querer que se protejan sus campos y van a hacer lo posible para evitar que los otros puedan acceder a la propiedad, no sé, comunitaria de la tierra. En cambio, la idea de la democracia deliberativa parte de otro presupuesto. Parte de la idea de que en el intercambio de ideas podemos matizar nuestras preferencias, podemos agregar nuevas opiniones y eso nos puede hacer cambiar de opinión. Entonces, cuando ustedes lean a Madison van a ver el segundo tipo de democracia que menciona Nico. Gargarella tiene una visión crítica de esa idea de democracia y propone otra, que es esto, y ahí les pasé el link donde hay un video dedicado totalmente a explicar esto. Bueno, son 12:30. Nos queda un punto importante que además entra en los exámenes. Yo lo voy a simplemente mencionar y lo vamos a retomar la clase que viene. ¿Está bien? Para poder no extendernos más allá de la 1 de la tarde. Esta tensión entre democracia y constitución, hay 3 grandes corrientes políticas de ideas que identifica Gargarella en un texto que tienen, que también es algo esquemático, simplemente para ordenarlo y pensar, no es para tomarlo como que es así y punto. Pero básicamente Gargarella nos plantea de que toda esta discusión y toda la relación de tensión entre democracia y constitución, hay 3 grandes corrientes que plantean resoluciones distintas. Una corriente es la conservadora, una corriente es la liberal, y otra corriente es la radical democrática o radical republicana, que no tiene nada que ver con los radicales, ¿está bien? Con el partido, la Unión Cívica Radical. Están hablando de los republicanos. Exacto. Ni cuando hablamos de republicanos estamos hablando de los republicanos norteamericanos o los que acá se dicen republicanos, ¿está bien? Entonces, son 3 grandes corrientes de ideas que identifica Gargarella. Una es los conservadores, otra es los liberales y otra es los radicales democráticos o radicales republicanos. A su vez, también abran la cabeza, también los liberales, en los términos que va a hablar Gargarella, no son exactamente lo que nosotros en la Argentina entendemos como liberal. ¿Está bien? En la Argentina el liberalismo es generar un liberalismo de libertades económicas, la CEP-FER, la CEP-ACER, y conservadurismo político y moral. ¿Está bien? No es de lo que se está refiriendo Roberto. Acá están hablando de esquemas medio, entre comillas, puros de pensamiento, que Gargarella los identifica de esas 3 formas. Lo dejo acá, ¿está bien? Hay un texto específico en la bibliografía sobre esto de Gargarella, y lo vamos a retomar la clase que viene. Y lo vamos a retomar porque además lo tomamos, ¿está bien? Lo tomamos hasta en exámenes finales, el tema de cómo respondería un republicano, un conservador, un liberal a determinada situación, ¿está bien? Digo, para que le den la centralidad que tiene, y el hecho de que no lo tratemos ahora no implica de que no sea central, sino todo lo contrario, que quiero tratarlo con todas las neuronas y toda la atención libre y fresca. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta respecto al contenido? Ahora pasaríamos al tema de cómo va a ser el curso, ya más distendido, que nadie tenga que prestar demasiada atención. Les pido disculpas que se hizo un poco largo. No era la intención, la verdad. Pero bueno, se dio así esta primera clase. Y también, en parte, porque funcionó algo que nosotros incentivamos y que es, si quieren, lo primero que les voy a decir. Nosotros queremos que ustedes participen, ¿está bien? La base de este curso es la participación de cada uno de ustedes. No es un lema, sino que es una forma que entendemos la enseñanza y el desarrollo del curso. ¿Está bien? ¿Por qué digo esto? Porque esta va a ser la primera, es la primera y posiblemente la última, o una de las pocas, para no decir última,
en donde nosotros vamos a desarrollar el curso, la clase de esta manera, a lo cual este tipo de clase se denomina clase magistral. No porque yo sea magistralmente explicando, ¿está bien?, sino porque el sistema de clase magistral se caracteriza por un docente que habla, ¿está bien?, transmite supuestamente conocimientos a alumnos que supuestamente son hojas en blanco, y esas hojas en blanco, esos alumnos, que serían una hoja en blanco tipo esponja, absorben los conocimientos por el mero hecho de escuchar al docente, al gran docente que sabe todo y que está adelante del curso. Bueno, nosotros no solo no creemos en eso, porque no es un tema de creencia, no es una religión esto, sino que sabemos que no funciona. ¿Está bien? Ese sistema de enseñanza por sí mismo no funciona. Y mucho menos funciona fuera de la presencialidad. O sea, que ya en la presencialidad tiene problemas, en la virtualidad directamente es la hecatombe, la debacle total. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque es imposible escucharme a mí, escuchar a Patricio, escuchar a Gargadera, escuchar a cualquiera 2 horas seguidas prestando atención de cada una de las cosas que dice. ¿Está bien? Con lo cual, nosotros le vamos a proponer un curso, y además porque no es efectivo respecto de la formación de cada uno de ustedes como abogadas o abogados. Los conocimientos, por eso se llama aprender, se aprenden. ¿En qué quiere decir aprender? Se agarran. Para que uno aprenda algo, tiene que experimentarlo, ¿está bien? Tiene que tener una relación de proximidad y de trato con el objeto de conocimiento. El conocimiento no se transmite, yo no les puedo transmitir conocimiento de derecho constitucional. No es que yo lo digo y ustedes ya lo saben. No funciona así, nunca funciona así, ¿está bien? Entonces, el proceso de conocimiento implica una actitud activa de ustedes, no una actitud pasiva de escucha. Por eso, nosotros implementamos desde hace ya un tiempo un proceso de enseñanza basado en la resolución de casos, en donde ustedes nos van a reputear, pero reputear, yo lo sé, ¿está bien? De hecho ya sé todos los que me putean, porque van a tener que resolver problemas concretos, casos prácticos, clase por clase, ¿está bien?, en donde van a tener que aplicar los conocimientos teóricos. Yo no les voy a tomar en el examen que ustedes me expliquen la postura de los radicales democráticos o que me digan cómo era la constitución de Solón en Grecia o cómo explica Holmes no sé qué cosa. No me importa, no le interesa a nadie eso, ¿está bien? Y no les sirve para nada en ese sentido, porque además, 2 meses después, se lo olvidan. Ustedes piensan que yo no me olvido las cosas que me enseñaron en la facultad, que me vino un tipo y me habló 3 horas o 1 hora y media por semana. No funciona así. Entonces, el sistema del estudio del derecho, lamentablemente, tiene un presupuesto fáctico ineludible. Uno tiene una cosa que se llama cola o culo, ¿está bien? En general hay una cosa que se llama banquito, asiento, hay otra cosa que se llama mesa, también se puede hacer parado, ¿está bien? O acostado, y a partir de ahí uno agarra un objeto, que ahora a veces es una computadora, un celular, en otros es un libro, una hoja de papel fotocopiada, y de alguna manera posa sus ojos sobre ese objeto y lee lo que dice ese objeto. ¿Está bien? El centro del material y del proceso de estudio de esta materia es la bibliografía escrita, que la tienen toda subida en un Google Drive, ¿está bien? Y que es ineludible leerla. Yo les digo con el mayor aprecio del mundo, porque lo hacemos por amor esto, se imaginan que ser docente no, está bien, hay una parte de sí, soy docente y bueno, leo y qué sé yo, pero llega un punto que ya está, ya cuando fuiste muchos años esto, ya esa parte baja un poco y te queda las ganas y el amor por hacer esto. No hay forma de que yo se los transmita en un video, ¿está bien?, en una clase o de ninguna otra manera el conocimiento que está en los textos escritos. La abogacía, el derecho se estudia leyendo. Tranquilo, ¿está bien?, tratando de entender cuál es el concepto fundamental de cada texto, resumiendo, dejando por afuera lo que es secundario, yendo al nudo de los problemas, con lo cual el que venga al examen o la que venga al examen
con los conocimientos que nosotros damos en clase, lamentablemente va a reprobar, ¿está bien? No va a poder cumplir con los objetivos que nosotros le vamos a plantear. Necesariamente tienen que leer. ¿Por qué? Porque esas lecturas son la base de la posibilidad de resolver problemas concretos. ¿Está bien? Desde ya las clases les van a ayudar muchísimo y además le van a decir, a medida que nos vayan conociendo, qué tipo de problemas nos interesa, cuáles son los enfoques que tenemos. Y con el entrenamiento que ustedes van a tener en los casos, la idea es que el examen les resulte de taquito, ¿está bien? Porque van a estar entrenados en la resolución de casos. No es que yo les voy a dar un caso que en el examen que antes nunca vieron y no están entrenados. Porque ustedes no vienen entrenados porque no nos entrenan en la resolución y en la aplicación de conocimiento. Nos entrenan en absorber conocimiento abstracto que además después nos lo olvidamos y no nos sirve para un carajo. Y entonces cuando nos recibimos de abogados, salimos y sentimos que estamos en bolas. Y todo el mundo piensa que nosotros sabemos todo. Ah, ahora te recibiste de abogado, parece. Antes no sabías nada, eras un boludo que estudiaba abogacía. Te dan el título, sos abogado, te voy a hacer entonces, tengo esta pregunta. Bueno, y vos seguís siendo el mismo nabo que eras antes de la jura, ¿está bien? No es que te transformaste en una luminaria del derecho porque tuviste un acto. Entonces, y otra cosa que les voy a decir, lo que no se aprende en la facultad, no se aprende en la calle. Y lo que se aprende en la calle, no se aprende en la facultad. Son dos ámbitos de conocimiento esenciales y distintos, ¿está bien? Con lo cual, ustedes no van a ser grandes abogados por saber el saber de la calle, el saber forense, ¿está bien? Únicamente las maniobritas, las cosas, cómo funciona. El sistema judicial es una podredumbre total, ¿está bien? Con algunas excepciones. Pero digo, para ser grandes abogados necesitan teoría, necesitan entender, necesitan leer, ¿está bien? Y la competencia afuera es despiadada, por decirlo de alguna manera. Es una jungla la calle de los abogados, ¿está bien? Está lleno de colegas y es una masacre, ¿está bien? Es muy difícil sobrevivir en el mundo de los abogados. Por eso muchos no ejercen la profesión, ¿está bien? Y hacen otra cosa. Si ustedes quieren, les interesa esta profesión, ¿está bien? Y quieren ser exitosos en ella, y quieren vivir de esto, tienen que estudiar. Tienen que aprovechar estos 6 años, 4 años, 10 años, 15 años que le tarden en la facultad, en sacar todos los conocimientos teóricos que puedan. Porque eso después no lo ven en ningún lado, ¿está bien? Y si no, tienen que pagar un posgrado, ¿está bien?, que te matan para enseñarte lo que deberían haberte enseñado en el grado. ¿Está bien? ¿Vamos hasta acá? Entonces, el centro es la bibliografía escrita. No lo dieron, sí lo dieron, no me importa, no es el colegio secundario. ¿Está bien? La bibliografía tiene un programa con la bibliografía establecida, tienen en esa bibliografía también indicado cuáles son las lecturas mínimas, ¿está bien?, requeridas. O sea, si no lees eso es como, bueno, no vas a poder, ¿está bien? Y las clases son complementos, ¿está bien? Y en los trabajos nos vamos a resolver los problemas y aplicar esos conocimientos teóricos. Las clases se van a basar en los trabajos. En la clase vamos a corregir y trabajar esos trabajos prácticos que ustedes hayan hecho en la semana. Y durante esas clases, que va a empezar la clase que viene, los protagonistas van a ser ustedes, que ya he visto que a varios les gusta el papel de protagonistas, y a los que no les guste van a tener que empezar a sacarse el miedo escénico, porque vamos a empezar a jugar juegos de rol. ¿Está bien? Por ejemplo, el próximo caso, el caso práctico que tienen para la clase que viene, que es bastante controlado, es en base a un fallo que tienen en la bibliografía sobre reforma constitucional que se llama Schifrin, que es un fallo de hace 4 años, ya 4 años, 2011, ¿no? Van a tener que ocupar el rol de Schifrin, el rol del Estado Nacional o el rol de la Corte, y van a tener que posicionarse desde ahí y dar los argumentos, y luego esos argumentos los van a tener que volcar en clase, van a tener que defender, entre comillas,
las posiciones en clase. Y van a tener que discutir entre nosotros, y nosotros, con Patricio y con el resto de los docentes, vamos a moderar, ser árbitros, ¿está bien? Vamos a tener intervenciones para explicar algún punto, para ordenarlos, pero la idea es que no sea un bodrio de 3 horas o de 2 horas escuchándome a mí, yo sé que es un bodrio, no me lo tienen ni que decir ni hacerme cara, yo sé que es un bodrio escucharme a mí, van a hablar ustedes, ¿está bien? Van a desarrollar ustedes capacidad de argumentación, capacidad de escucha, ¿está bien? Capacidad crítica y autocrítica. Y así van a aprender derecho constitucional. Les garantizo que es el mejor método. Yo sé que lamentablemente es muy exigente, ¿está bien? Les va a demandar más tiempo de lo que les va a demandar otra. Ustedes saben, porque todos leen Facebook, las recomendaciones, Centro de Estudiantes, que esta comisión no es robo, ¿está bien? Lamentablemente. Pero también sabrán que, en general, los que aprueban, y muchos de los que no aprueban, lamentablemente también, aprenden derecho constitucional. Y tienen una base y un conocimiento de la materia muy superior a la media, ¿está bien? Que les va a posibilitar entender la carrera de otra forma. Entonces, yo los invito a dar este esfuerzo. Nosotros hacemos el máximo esfuerzo nuestro, ¿está bien? Nunca dejamos de dar clase, pusimos el Zoom, que lo vengo pagando yo, desde el primer día que se cayó la facultad, allá el 16 de marzo del 2020. Le ponemos el Google Drive, ya te doy la palabra, página web, armamos un canal de YouTube, ahora me dicen YouTuber, lo único que me falta a mí es ser YouTuber, ¿está bien? Estamos disponibles para lo que ustedes necesiten, ¿está bien? Nosotros estamos acá para ustedes, el centro de esto son ustedes, ¿está bien? Nosotros tenemos un rol importante porque conocemos la materia, la hemos estudiado, la venimos estudiando, realmente nos especializamos en esto, qué sé yo, Patricio ahora se acaba de recibir de magíster en la Universidad de Essex en Inglaterra, en Derecho Constitucional, en Derechos Sociales, todos tenemos nuestros pergaminos, yo estoy haciendo una maestría en Ditela, nos especializamos todo el tiempo, leemos, estudiamos, tienen docentes que les importa lo que están haciendo, les importa que ustedes puedan seguir y que aprendan, pero no podemos hacer el trabajo por ustedes, ¿está bien? No lo podemos hacer. Para cómo tenemos esta maldita limitación de la pandemia, que nos impone la pandemia, que es la virtualidad, pero bueno, van a tener un sistema de tutorías con un tutor, vamos a irlos en grupos, nos van a tomar unos días hacer eso para que ustedes tengan un tutor que los pueda guiar en el proceso. Van a tener las formas de comunicación, digo, ayer les mandé un mail a todos que les debe haber llegado, pues si no se hubieran podido conectar. Tienen un mail de la cátedra, que es gargabelataugersans@gmail, para hacer cualquier planteo. No hagan planteos por YouTube o por redes, porque no es la forma, es simplemente una forma de estar conectados, pero los planteos que tengan que hacer, háganlos ya sea por mail, por el campus, o a través de los tutores, o en clase. La idea es que todos lo charlemos, las dudas académicas de contenidos, que las puedan volcar en clase y que se animen porque en general cuando uno tiene una duda, es una duda que es compartida. Imagínense que ustedes son 81 alumnos, no es que uno solo va a tener la duda. Entonces eso nos da lugar a nosotros a resolver quizás esa duda, a tratar de ayudarlos en entender algún concepto. Hay algunos textos más claros, algunos textos más oscuros. Hemos hecho este cuatrimestre, todos los cuatrimestres lo hacemos. Perdón, Pato, vos que habías pedido la palabra y no te la di. No, respecto a la participación, vos un poco lo mencionaste antes. A ver, por un lado siempre está el miedo al error, o a parecer una pavada. No tengan ese miedo porque realmente es importante. Tal vez si dicen algo que está mal, no necesariamente esté mal, tal vez, pero si puede estar mal, también nos ayuda a entre todos resolver esa duda. Pero sobre todo lo que yo quería decir era que no tengan ningún tipo de limitación o miedo de expresar lo que piensan por que esa expresión pueda ser minoritaria, pueda ser una voz disidente políticamente. Quiero decirles una cosa, Nico, Ana, yo, Florencia, Marce, todos pensamos diferente sobre estas cuestiones, sobre el alcance de los derechos, la democracia, la reforma constitucional. No tengan miedo si ustedes tienen
acá nadie los va a juzgar por ser peronista, antiperonista, de izquierda, de derecha, conservador, liberal, republicano, porque nosotros no tenemos un pensamiento único y porque justamente nosotros queremos utilizar esas formas de pensar para marcar los debates que hay en nuestro derecho constitucional y también en la teoría constitucional. Entonces, por ese lado, no tengan miedo de expresar. Acá, justamente, como dijo Nico antes, es un ambiente controlado, es un ambiente de respeto, es un ambiente académico en donde vamos a respetar cada una de las opiniones. Lo que no significa, o sea, nosotros vamos a aceptar todo tipo de opiniones, pero esas opiniones tienen que estar fundamentadas. Por eso justamente es muy importante la lectura, ver los videos, aprender los conocimientos y en base a eso poder fundamentar las posiciones. La Constitución da lugar a muchísimos tipos de argumentos y nosotros somos totalmente abiertos a cualquiera de ellos, a pesar de que nosotros tal vez tengamos nuestras propias opiniones. Pero nuestro rol como docentes es justamente tratar de hacerlos dialogar esas diferentes opiniones. Entonces, hay veces que los ejemplos, hay veces que las experiencias, las vivencias personales van a ser importantes. Pero lo más importante va a ser dar razones. En esta cosa de la democracia deliberativa, dar razones para nosotros es lo más importante. Entonces, y dar razones generalmente tiene que estar asociado a una lectura. Nosotros no pedimos que sean teóricas o teóricos del derecho, sino que puedan, en base a lo visto en los textos, poder desarrollar un argumento. Eso va a ser fundamental para la clase, para los trabajos prácticos y también para justamente el parcial o los finales. Entonces, argumentar y basar nuestras posiciones va a ser muy importante. Y justamente, ustedes van a ser los protagonistas de las clases y sin su participación realmente va a tornar muy difícil dar clase. Nosotros no queremos empezar a dar una clase teórica, abstracta, sino que ustedes sean los protagonistas. Así que la lectura, no tener miedo, expresar sus opiniones, va a ser muy importante a la hora de no solamente las clases, sino también aprobar la materia. Perfecto. Bueno, algunas cositas más administrativas. Y a su vez una explicación. Hoy quizás corté a alguno no crean que es por lo que estaban diciendo, lo que sea, sino para, hay veces que tenemos tiempos también delimitados y hay veces que las participaciones son muy atinadas, pero quizás conviene tirarlas en otro momento o tramitarlas después. También algunas que se tiraron hoy van a ser muy pertinentes, por ejemplo, la clase que viene, algunas de Denis, de Lorena, con lo cual que nadie sienta que si quería decir algo y no lo pudo decir. Hoy además teníamos mucho material para tirar y bueno, eso también nos condiciona a veces el tiempo, ¿está bien? Así que nadie se lo tome a mal. Respecto de los casos prácticos en material, escúchenme bien. Por un lado, tienen un programa, yo ahora lo voy a abrir acá. Hay una página web que la tenemos desde hace bastante tiempo, ¿está bien? No con la pandemia, la verdad que nos sirvió mucho tenerla lista desde antes, que es esta. Esta es nuestra página web, que está fuera del campus de la facultad. Por otro lado está el campus de la facultad, donde está el material cargado, ¿está bien? Este cuatrimestre, como todos, nosotros revemos el material bibliográfico. Si ustedes, por ejemplo, entran acá, en 66, 62 Tauber Sans, aprietan acá, y acá aparece, por un lado, el acceso al material bibliográfico, aprietan este link y lo lleva al Google Drive, donde está el material, ¿está bien? Dividido por temas. Puede ser que tengamos que actualizar algo porque estuvimos cambiando el material, ¿está bien? Van a encontrar más material, supongamos, clase Democracia y Constitución, van a encontrar un montón de material. Cuando vayan al programa, que está abajo, van a ver que el material del programa es 1, 2 y 3, y quizás tienen 7 textos en el Drive. El material es el que está en la bibliografía. El material que está en el Drive es o material que quedó de otros cuatrimestres, ¿está bien? O material que estimamos complementario para el que lo quiera leer, el que lo pueda leer, o porque hacemos referencia a ese material durante las clases, y entonces lo ponemos. Pero no es material obligatorio, ¿está bien? El material de lectura obligatoria
es el que aparece en el programa, que como verán tiene cada clase con su fecha, su tema y su material, y le ponemos esta sigla LMC porque es lo que le pedimos leer para esta clase. En esta clase, en la clase que viene, va a haber un cambio. Este texto LMC de Pizarello creo que lo voy a cambiar. A mí me encanta ese texto de Pizarello, ¿está bien? Pero el texto LMC va a ser el de Science, el de artículo 30, ¿está bien? Y Schifrin, que es la base del trabajo práctico. Este cuatrimestre, voy a cerrar acá, haciéndonos cargo de las objeciones que tenemos a lo largo del tiempo. Ustedes habrán visto que nos putean o nos critican por la cantidad de material. Es así, ¿está bien? En derecho constitucional particularmente hay mucho material, muchos fallos, pero hemos sacado material, hemos tratado de alivianar la bibliografía en todo lo posible, hemos cambiado bibliografía anterior por bibliografía nueva que nos parecía más clara, eso lo hacemos todo el tiempo, con lo cual pueden llegar a ver, no en la primera o segunda clase, pero después que yo, en la clase de debido proceso sustantivo todavía falta subir un material nuevo, ¿está bien? Que se va a ir subiendo a medida que esté el curso. No hay un libro, ¿está bien? Pueden usar el libro que se les cante. No hay un libro en particular, el material lo tienen en el Drive. Todo libro que quieran agarrar y leer está buenísimo, los libros no muerden, ¿está bien? Así que bárbaro, cualquiera sea. Y los trabajos, van a ver en el Drive que hay trabajos prácticos subidos. Esos trabajos prácticos, ignórenlos, ¿está bien? Los trabajos prácticos que le vamos a mandar van a ser trabajos prácticos, en algunos casos nuevos, en otros casos viejos, pero se los vamos a mandar a través del campus, ¿está bien? Con lo cual, todavía nos debemos una actualización del campus y del Google Drive, al cual acceden, que son dos Google Drive distintos, está bien, eso también es importante que tengan. Está el Google Drive del campus y está el Google Drive que se accede desde la página. En general nos manejamos con el Google Drive que se accede desde la página, pero tratamos de que esté todo en espejo en el campus de la facultad. ¿Está bien? Porque a través del campus de la facultad mandamos los trabajos, ustedes los entregan, igual que los exámenes, nos comunicamos con la cartelería, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, el trabajo práctico de la clase que viene, que ya está redactado y es nuevo, ¿está bien? Se lo vamos a mandar hoy por cartelera del campus. ¿Me escuchan? ¿Me escucharon bien? Porque me aparece que la conexión es inestable. Sí, se te había congelado la imagen nada más. ¿Pero me escucharon? Se corta igual, sí. Ok, ¿ahora me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan, por favor? Y ya terminamos. Sí, ahora sí. Bien. Sí, sí. No, lo que le decía es, los trabajos Sí, prácticos sí. se los... Perfecto. Los trabajos prácticos se los vamos a mandar a través del campus, ¿está bien? Y a través del campus los van a entregar, ¿está bien? No van a tener una corrección numérica. Los trabajos, además es imposible corregir 81 trabajos del martes para el miércoles, ¿está bien? Pero sí es condición de regularidad entregarlos, ¿está bien? Y se van a corregir en clase. Y van a aprender a autoevaluarse, ¿está bien? A ver, ¿qué hice mal? ¿Qué hice bien? Y a su vez a tener preguntas a partir de ahí, a partir del conocimiento. Cada vez que uno aprende algo, tiene más preguntas que antes, ¿está bien? Yo cada vez tengo posiciones más firmes de lo que pienso y cada vez sé que sé menos, ¿está bien? Y que mis posiciones son cada vez más discutibles. Cada vez estoy más convencido, pero sé en el lío en el que vivo, ¿está bien? Esa es lo que queremos demostrarles. Y mostrarles las preguntas, que puedan hacer las preguntas más inteligentes y más profundas posibles. Porque respuestas hay para todos los gustos, ¿está bien? Con lo cual, en general el problema es detectar cuál es la pregunta. Después la respuesta se va construyendo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Digo, para no extenderme más de la profesor, la verdad. Para la clase siguiente, entonces hay que hacer el caso que está subido en el Drive. Hay que resolver eso. Exacto. El caso práctico. ¿Y entregarlo en alguna parte o simplemente hacerlo y tenerlo para debatir? Lo van a tener que entregar a través del campus, ¿está bien? Como a veces el campus
no funciona del todo bien, van a poder, el que no lo puede subir al campus, mandarlo por mail a gargarelataubersans@gmail, que ya lo van a tener ahí, que lo tienen en La fecha de entrega de ese trabajo sería el miércoles que viene. No, la fecha de entrega en general es el lunes a la noche, como para poder nosotros tener un día para poder leer y ver más o menos por dónde vienen, ¿está bien? Y poder tener mejor material para poder encarar la clase, porque si lo entregan el martes a la noche casi no tenemos tiempo para ver qué han puesto. ¿A la noche, antes de qué horario, doctor? Siempre los plazos terminan 23:59. Yo no sé por qué 23:59 y no a las 12 horas, pero bueno, qué sé yo. Siempre pasa lo mismo. Porque a las 12 horas es el siguiente día. Exacto. Y además a veces se presta para confusión. Las 0 horas del lunes o las 24 horas, entonces las 23:59 del miércoles, nadie tiene duda, o del lunes o del martes, es sí, más claro. Con los plazos somos implacables, ¿está bien? Lo que es 23:59 no es a las 0, es 23:59, ¿está bien? A las 0 no está entregado, ¿está bien? Lamentablemente nuestro sistema judicial funciona así, con lo cual los vamos a empezar a entrenar desde el vamos. Si ustedes tienen el mejor escrito, con todas las razones, y lo entregan un minuto tarde, es como, no existe. Lamentablemente es así, ¿está bien? Con lo cual, los vamos a empezar a entrenar en eso. Sí, la vamos a subir a YouTube, les vamos a mandar los links si la subimos como privado, le mandamos los links por la cartelera. Si lo subimos como público, ya queda subido en el canal de YouTube, que todo el mundo tiene acceso. El trabajo práctico, para cerrar, de la clase que viene, es un caso práctico sobre reforma constitucional y límites a la reforma constitucional. Y básicamente es un caso basado en el último fallo que tiene la Corte sobre el tema, que se llama Schifrin, del 2017. Hay unos hechos del caso que son parecidos a los de Schifrin, tiene algún dulce en los hechos distintos, pero básicamente permite la aplicación de Schifrin, ¿está bien? Y ahí, en Schifrin hay votos disidentes, hay votos, la mayoría vota una cosa, la minoría vota otra cosa, la minoría le da la razón a Schifrin, la mayoría no. Entonces, el ejercicio que ustedes van a tener que hacer es, siempre los vamos a dividir por número de documento. Entonces, ahora no me acuerdo, pero creo que del 0 al 3 son Schifrin. Entonces tienen que argumentar por qué Schifrin tiene razón. Del 3 al 6 son abogados del Estado que contestan la demanda de Schifrin y dicen por qué Schifrin no tiene razón. Y del 7 al 9 son la Corte y tienen que resolver. Y siempre van a tener un límite de palabras. ¿Está bien? En general, en este trabajo son 1.500 palabras. En los exámenes, en general, el límite son 2.500 o 3.000 palabras. ¿Cuál es la idea del límite de palabras? Que sean concisos y concisas, que vayan al punto, que elaboren la idea bien, pero que no hagan citas, no copien textualmente nada, no entrecomillen nada. No es lo que estamos buscando. Estamos buscando que hablen ustedes, que escriban ustedes. ¿Está bien? Los queremos leer a ustedes, cómo razonan ustedes. Entonces, si hay una cita, la hacen, ¿sí? Como dijo Nino, como dijo fulano, y hacen la cita de dónde lo sacaron, ¿está bien? Pero no me citan. Nino dice un párrafo de lo que dijo. No, eso no, ¿está bien? El que haga eso va a estar mal. Pues, tampoco sirve que parafraseen a Nino, digan lo que dice Nino o Madison con otras palabras, ¿está bien? No es la idea es que ustedes vayan construyendo de a poco. Este primer caso es un caso controlado. ¿A qué llamamos controlado? Todos los argumentos lo tienen en el fallo Schifrin, con lo cual hay que leer Schifrin y a partir de ahí es claro cuál es la toma de posiciones. Es un caso en donde quizás no puedan ser originales y no nos interese tanto que sean originales, ¿está bien? Sí que no copien y peguen, pero no nos interesa tanto que sean originales. El trabajo viene más vinculado a que, primero, lean Schifrin, es un fallo, ustedes dicen, tengo que leer un fallo. Les doy la mala noticia. ¿Alguien sabe cuántas páginas tiene Schifrin? Es horrible, de largo. Schifrin tiene 127 páginas. Exacto, ¿bien? Es terriblemente largo.
Entonces, es un desafío, les ponemos un desafío importante, leer un fallo de 127 páginas, en donde ustedes van a tener que advertir qué es lo principal, van a tener que, vayan a buscar lo que es reforma constitucional, ¿está bien? Y eso es un tema. Ahí tenemos un video en el canal de YouTube, que es cómo leer un fallo, ¿está bien? Una cosa que vamos a trabajar durante el curso es lectura de fallos, porque sé que les cuesta leer fallos. Entonces, vamos a trabajar especialmente el tema de lectura de fallos y de cómo comprender un fallo. Cuando vayan a Schifrin, que son 127 hojas de mamotreto, ¿está bien? Que es lo que primero me interesa, es que se enfrenten a ese dilema. Primero, tengan en cuenta cómo está construido un fallo. Al principio, en general, en los primeros considerandos, se relatan los hechos del caso. Luego hay una cantidad de considerandos, en general entre el 4, el 3 y el 7 o el 8, de que son condiciones de admisibilidad del recurso, que hoy no nos interesan. Cuando veamos condiciones de admisibilidad, qué sé yo, en mi curso de los viernes, yo ahora doy recurso extraordinario federal, solo me interesa del considerando 3 al considerando 8, no me interesa lo que resolvieron de fondo. Acá nos interesa lo que resolvieron de fondo. Y para hacerles un poco más accesible, Schifrin tiene un primer voto en donde cada juez vota distinto, por eso es tan largo. Hay 5 votos que están desarrollados en forma independiente, pero los primeros 3 votos se ponen de acuerdo en un considerando, que ya no me acuerdo si era el 17, el 27, la verdad que ahora no me lo acuerdo, en donde dicen en lo que están de acuerdo. ¿Está bien? Por ejemplo, Lorenzetti va a decir que hay contenidos irreformables, otros van a decir que no hay contenidos irreformables, pero se van a poner de acuerdo en un considerando en que la reforma es constitucional y van a dejar sin efecto una jurisprudencia anterior que era un fallo que se llamaba Fight. ¿Está bien? Y Rosenkrantz, en minoría, va a sostener Fight. Va a decir que la reforma es inconstitucional. Entonces, ustedes van a tener que, en base al número de documentos que les toca, centrarse primero en quién vota de la manera que ustedes le dé la razón. Yo quiero que lean todo, ¿está bien? Pero al menos, lo de mínima, es que lean la posición que les refuerza a ustedes, ¿está bien? Si el actor son Schifrin, tienen que empezar a leer, o sí tienen que leer Rosenkrantz, que es el voto que les va a dar la razón. Si son el Estado, la mayoría les va a dar la razón. Todos van a tener que leer todo, ¿está bien? Y los que son la Corte les van a tener que leer todo, porque van a tener que elegir qué posición tomar cada uno, ¿está bien? Pueden tomar la posición que quieran, pueden ponerse en el rol del juez que quieran, ¿está bien? Te hago una pregunta. Yo sé Sí. que esto más adelante lo vamos a ver, no lo vamos a ver ahora, pero nunca encuentro el holding. Es más, no sé buscarlo. Bueno. Y ya me tiene preocupada eso, porque digamos, o sea, no es la primera vez que curso constitucional y nunca lo encuentro. Y no encuentro, digamos, otras cuestiones que... Sí. De hecho, te tuvimos en un curso presencial, ¿no es cierto, Lorena? Ya... Sí, pero no me fui porque no me gustaba la cátedra, me fui porque tuve problemas de salud. Bueno, me alegro que los hayas solucionado. Te elegí a conciencia, o sea, porque sabía cómo era la cátedra. Bueno. Y me gustó cómo daban clase. Bueno, una cantidad. Es más, Patricio me rompió la cabeza digamos, durante las primeras clases que discutíamos sobre los choques de constitucionalidad y democracia, que bueno, nunca me cerraba, pero bueno, era muy cómico. Bueno, me alegra tenerte de vuelta, Lorena. A tu pregunta es, vean el video, creo que es el video 17 que está en el campus, no me acuerdo, sí. Sobre cómo leer un fallo, y vamos a trabajar, no hoy, porque ya son 1:15, vamos a distinguir holding de obiter, y vamos a trabajar especialmente ese tema, ¿está bien? El holding, para que sepan, es el núcleo de la decisión, es la regla de derecho que resuelve el caso. Y el obiter dictum es toda la fundamentación que da la Corte que o no viene al caso o es sobreabundante y explica el holding. Pero el holding es la idea central, ¿está bien? Y es la regla de derecho que crea ese precedente. Ya lo vamos a ver, porque vamos a ver regla de precedente. Este tema lo vamos a tratar bien porque nos importa mucho, ¿está bien? Pero sepan que en los fallos hay una cuestión que se llama holding en inglés o núcleo, que es la razón por la que fundamenta la resolución final, ¿está bien? ¿Por qué falló la Corte así?
por esta razón. En Shiffrin, ¿cuál es el holding del voto de la mayoría? Bueno, el holding del voto de la mayoría en Shiffrin es que el poder constituyente es superior al poder constituido, que todo lo que hace el poder constituyente debe ser mirado con deferencia por el poder constituido, y que, salvo que sea evidente e imposible de sustentar que el poder constituyente derivado estaba habilitado a tratar esa reforma, si estaba prohibido terminantemente, bueno, no lo podía hacer, pero si hay alguna duda o alguna forma de entender de que el poder constituyente derivado podía hacer esa reforma es indiscutible. Ese sería, si querés, el holding de Shiffrin, lo más resumido posible. Y todo el resto es obiter, es consideraciones que le permiten o llegar ahí o que las hacen a mayor abundamiento para fundar mejor el fallo o para sostener argumentos independientes. Y el fallo y el voto de Rosenkrantz, el holding del voto de Rosenkrantz, que es el fallo Fait, es que si el poder constituido, al fijar los temas de reforma, ¿está bien?, le fija un límite del cual no puede traspasar el poder constituyente derivado, y por tanto, como no estaba especialmente habilitado el poder constituyente derivado para tratar ese punto, la reforma es inválida. Y esos son, si querés, los holdings de los dos votos. Léanlo y ven si lo identifican. ¿Está bien? Que sería un buen ejercicio para empezar. ¿Alguna duda más? No, ya por acá. Como verán, son 127 páginas que se pueden resumir en 2 minutos. Bueno, pasa. ¿Está bien? ¿Algo más? Bueno, yo les agradezco. Nos mandan el caso y nos dan lo de los roles, digamos, de cada uno. Lo mandan a ustedes, ¿no? Lo mandamos nosotros ahora por el campo. Perfecto, gracias. ¿El fallo ya está subido a alguna parte? El fallo está subido, el fallo es material que está subido a los 2 drives, tanto el del campus como el de la página. El caso todavía no. El caso todavía no, todos los casos se los vamos a mandar a través del campus. Digo porque en el drive hay casos que hemos tomado en cuatrimestres anteriores. Algunos los usaremos, otros no. Pero siempre se los vamos a mandar por el campus. Bueno, la verdad, una alegría siempre empezar un cuatrimestre. Me encantó conocerlos y empezar a transitar este camino. Me encantó la participación de cada uno y cada una. Así que sigan así los que han participado. Los que no participaron, por favor, vayan animándose. Muchas gracias por prender las cámaras. Es otra cosa poderles ver las caras y de alguna manera estar en contacto. Y bueno, les deseo lo mejor en este cuatrimestre que empieza. Y nos vemos el miércoles que viene a las 10 de la mañana. Muchas gracias. Gracias, profesor. Gracias, profe. Chao. Les mandamos un beso grande. Un beso. Gracias. Adiós. Hasta luego, gracias.